Bueno, para los que no lo sepan, me gusta mucho dibujar. Básicamente desde que soy niño. Sin embargo, debido a las cosas de la vida, a la universidad y al trabajo básicamente, y a otras obligaciones, es una actividad que fui descuidando y dejando de lado a medida que crecía. Pero hace unos 5 años, más o menos, decidí retomar el dibujo, empezar a practicar de forma seria con el objetivo de poder, en algún momento, hacer cómics. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles cómo fue el proceso de realizar mi primer cómic, porque creo que puede llegar a ser bastante instructivo para personas que se encuentren en una posición similar, tratando de realizar un proyecto artístico de alguna manera, no solo un cómic, para que no repitan los errores que cometí al intentar aprender de forma autodidacta cómo dibujar y guionar cómics, pero además porque creo que es algo que me puede servir a mí para aprender de mis errores una vez que reciba el feedback, la retroalimentación de los artistas que vayan a ver este video. Primero, debería aclarar que no tengo ningún tipo de entrenamiento formal en dibujo. Todo lo que hice lo aprendí en base a prueba y error, leer algunos libros y mirar muchos tutoriales en YouTube. Y después de practicar durante algún tiempo se me ocurrió una idea para hacer una historia corta que era bastante adecuada para contar en forma de viñetas. Me pareció que lo mejor, antes de ponerme a hacer mi épico shonen de 500 capítulos sobre un chico que va a la escuela y que tiene un demonio encerrado en su cuerpo, antes de eso me pareció que lo mejor sería empezar con algún relato corto y autoconclusivo. La idea era no solo contar la historia, sino además utilizar esta oportunidad para aprender sobre los desafíos que conlleva hacer un cómic. Porque antes de comenzar ya sospechaba que la empresa iba a ser más complicada de lo que creía en un principio y que me iba a encontrar con dificultades que ni me esperaba. Así que en cierta forma, más que mi primer cómic, este sería mi cómic cero, mi cómic prototipo. ¿Esto resultó ser cierto? Efectivamente, cuando empecé a hacer el cómic me encontré con algunos desafíos que no me esperaba al inicio. Creo que lo mejor sería describir por pasos cómo fue este proceso y si son artistas pueden utilizar este método de descripción para comparar cómo fue su propio proceso creativo y a la vez, si quieren, tirarme algunas ideas para mejorar el mío. Todo comenzó con una idea. A mí me gustan mucho los videojuegos y soy particularmente fanático de los juegos de rol. En estos juegos, un elemento que suele encontrarse de forma recurrente es el calabozo. El héroe o el equipo de héroes deben recorrer un oscuro calabozo o una variante de este ambiente donde encuentran enemigos y tesoros que los ayudan a terminar la historia. Algunos juegos de rol solo se basan en explorar estos ambientes. Estos juegos entran en una categoría llamada Dungeon Crawlers. Mi cómic empieza siendo en primer lugar una especie de homenaje justamente a los Dungeon Crawlers, a este género de videojuegos, y todo el concepto gira en torno a un enemigo típico de este tipo de videojuegos, el Mimic. Por cierto, este video va a contener spoilers sobre toda la historia de mi cómic, cosa que me parece inevitable. Si alguien quiere leer toda esta historia antes de que la adelante en este video, puede hacerlo en el link que voy a dejar en el comentario fijado o en la descripción. Como sea. Como decía, mi breve historia gira en torno a un enemigo llamado Mimic. Este tipo de enemigos se caracterizan por tomar la forma de algún objeto que tiente al jugador a bajar la guardia y atacarlo cuando él piensa que va a obtener una recompensa. Por lo general, este objeto que los Mimics imitan es un cofre del tesoro, que contienen ítems que son de gran ayuda al jugador y por eso muchos se apresuran en acercarse a pesar del posible peligro. Es un enemigo que subvierte las expectativas del jugador, en otras palabras. Sin embargo, si bien suelen tomar la forma de cofres, este no siempre es el caso. En otros juegos de rol, como en Pokémon por ejemplo, los Mimics adquieren la forma de Pokébolas, que son los indicadores de ítems del juego. Tomando esta idea, decidí expandir en este concepto y a la vez utilizarlo para plantear una pequeña incógnita en la mente del lector del cómic. ¿Qué es lo único que puede tentar más a un aventurero que la promesa de riquezas? ¿Y cuál sería la definición de monstruo exactamente? Con estas preguntas, con estas incógnitas, ideé una historia sencilla que gire en torno a estos conceptos. Para ese entonces, si bien no estaba y aún no estoy del todo conforme con mis habilidades como dibujante, decidí que una buena forma de empezar a mejorar sería directamente ponerme a realizar el cómic, enfrentarme a ese desafío. De esta manera descubriría cuáles son mis puntos débiles y qué habilidades debería mejorar para contar mi próxima historia, si es que alguna vez decido hacer otra. En otras palabras, aprender en base a experiencias prácticas, lo que también se puede conocer como fallar rápido. Con esto en mente, lo primero que hice fue buscar las hojas más baratas que pudiera encontrar y con un lápiz y una goma dibujar de forma extremadamente sencilla las acciones que se verían en el cómic. De esta manera progresaba rápido sin detenerme en detalles para poder comprobar que la historia fluya de forma entendible e interesante. No tengo idea de si es así como los profesionales planean sus cómics, simplemente a mí me pareció natural hacerlo de esta manera y también bastante útil. Como la historia tiene dos partes distintivas, consideré que lo mejor sería terminar con la primera y luego, en base a eso, reajustar algunos elementos como el dibujo, el diálogo, la fuente que utilizo para las letras, lo que sea, y una vez evaluado eso, dedicarme a la segunda parte. Algo que buscaba hacer con este cómic es que se pueda entender la historia incluso sin leer los diálogos. Y creo que lo logré. Creo que el texto agrega detalles a la historia y responde posibles incógnitas, pero creo que el cómic se puede entender sin la necesidad del diálogo, que me parece que es una de las mejores formas de experimentar un cómic. Luego comencé a realizar
la historieta en sí misma. Para esto utilicé una tableta Wacom, aquí les dejo el modelo exacto, y el programa Medibank, porque tenía algo de experiencia con él, y además porque es gratis, lo que siempre es un plus. Fue acá donde me topé con uno de los muchos desafíos con los que no contaba en un inicio. Y sé que es algo obvio en retrospectiva, pero para mí no fue inmediatamente obvio en ese momento. Y es que dibujar de forma digital no es lo mismo que dibujar de forma tradicional. Ahora no me considero un buen artista, pero creo que ilustro mejor con materiales físicos, y acostumbrarme a hacerlo de forma digital fue todo un proceso al que incluso ahora no me acostumbro. Es decir, requiere una serie de habilidades extras que no se puede aprender con el dibujo tradicional. Por ejemplo, una de las cosas que más me frustró es que hacer líneas se me hace bastante sencillo en arte tradicional, con materiales físicos, pero no puedo hacerlo del todo bien en una tableta. Por alguna razón siempre me quedan torcidas, no sé muy bien cómo describirlo. Como resultado tuve que ajustar mi estilo de dibujo, que consta en realizar muchas más líneas rectas de las que me gustaría. Algo similar a los dibujos del manga Jujutsu Kaisen. Obviamente mis dibujos no tienen esa misma calidad, son mucho peores, solo me refiero al estilo en general. Al planificar el manga era importante para mí que el lector tenga sentido de localización, o sea, dónde sucede la acción, y también que tenga una idea general del aspecto de los personajes principales. Por eso me encargué que al menos exista un panel donde se pueda ver el cuerpo completo de los protagonistas. También hay algunas tomas que establecen dónde sucede la acción. En cuanto al vestuario, decidí mantenerlo sencillo y hacer estilos más bien genéricos que no estarían fuera de lugar en ningún juego de rol japonés, o al menos eso esperaba. Algo que no hice y que realmente tuve que hacer es una especie de ficha con el aspecto de los personajes, lo que al no hacer esto generó que haya ciertas inconsistencias en el aspecto de ambos a medida que progresaba la historia. También decidí incluir semitonos, algo que no podía incluir en formato físico, que me pareció daba una buena sensación de profundidad a los dibujos. Su inclusión era algo experimental, ya que nunca los había utilizado antes, y espero que haya quedado decente. Luego decidí también incluir al menos algunas viñetas con perspectivas interesantes. Esto cumplía doble función: por un lado, mantener el dibujo visualmente estimulante, y por otro lado, darme lugar para incluir texto. Lo que más problemas me generó fue sin dudas la perspectiva y realizar fondos en general, algo que voy a intentar mejorar para mi próximo proyecto y en lo que ya estoy trabajando. En ningún momento calqué absolutamente nada de lo que se ve en el cómic, aunque sí usé muchas referencias. Con algunas viñetas quedé conformes, pero con otras tuve muchísimas dificultades. Esta viñeta de aquí, por ejemplo, no me gusta para nada cómo se lo ve corriendo al personaje. En retrospectiva creo que tuve que utilizar algo de este estilo, pero en ese momento no se me ocurrió otra forma y cada dibujo o pose nueva que intentaba dibujar se veía peor que el anterior, y me decidí por una sencilla que simplemente plasme la idea luego de varios intentos fallidos. Me decidí por esto porque es verdad que no quedaba tan bien como me hubiera gustado, pero no me quería quedar trabado en una sola viñeta, estaba ansioso por continuar para seguir aprendiendo. Sin dudas, mi falta de práctica, talento y experiencia con el dibujo me jugó una mala pasada. Este es un dilema que todos deben afrontar en algún momento si llegan a un punto de su proyecto que les da problemas. ¿Le dan la vuelta para encontrar la solución perfecta o se contentan con algo que cumpla su cometido? Supongo que es algo que puede variar porque depende de varios factores realmente. El otro punto con el que no contaba cuando inicié el cómic es cómo la vida real interfiere con nuestros proyectos personales. Como debo generar dinero para vivir, trabajar es mi prioridad, obviamente, y cualquier cosa que no genere dinero inmediatamente pasa a ser algo secundario. Además de eso, hay otras obligaciones y factores que intervienen con la cantidad de tiempo y energías que le podía dedicar al cómic, que, y esto es algo que sabía, no me iba a generar ningún tipo de beneficio práctico, ningún tipo de ingreso. Lo que sí generaba el realizar el cómic era una cierta cantidad de frustración cuando no podía lograr dibujar o expresar exactamente lo que quería debido a mis limitaciones. Entonces, este proyecto era algo que me generaba emociones negativas y que requería tiempo y energías, ambas que se encontraban en un nivel muy bajo luego de un día de trabajo o de hacer ejercicio físico. Muchas veces prefería dormir un poco, leer o jugar videojuegos o realizar algún otro tipo de actividad pasiva antes de sentarme y ponerme a dibujar. Sin embargo, decidí que al menos iba a terminar el cómic, porque me rehusaba a dejar que esta idea muera en mi mente olvidada, como sucedió con tantos otros proyectos. Así que seguí adelante incluso cuando me sentía muy cansado, con sueño o simplemente sin motivación alguna, o incluso había veces en las que era incapaz de concentrarme. De esta forma nació lo que sería mi primera especie de cómic, El monstruo del laberinto. Un aventurero se adentra en un calabozo que, según dicen los rumores, esconde un tesoro muy valioso. Luego de sortear algunos obstáculos y algunas trampas, nuestro héroe se topa con una mujer que aparentemente es una humana común y corriente que le promete ayudarlo a encontrar el tesoro si él la ayuda a salir de ese laberinto. Sin embargo, al llegar al tesoro, la chica lo captura y revela ser un Mimic extremadamente complejo que adquiere forma de mujer para que los aventureros bajen la guardia, y luego procede a eliminarlo. Con esta primera parte lo que quería un poco expresar es cómo un sujeto puede estar
Puede ser extremadamente preparado, puede ser extremadamente fuerte, extremadamente capaz, pero aún así puede caer en una trampa si baja la guardia, si se deja llevar por sus instintos y por sus impulsos. Alps, así se llamaba el aventurero por cierto, encuentra su final porque bajó la guardia frente a algo a lo cual él era particularmente vulnerable. La segunda parte del cómic se cuenta desde la perspectiva del Mimic, quien explica cuál es su origen y el de los otros monstruos del laberinto. En ese momento entra otro sujeto en busca del tesoro para frustración del monstruo. Luego de sortear las trampas, el nuevo aventurero se encuentra con la Mimic, quien le tiende básicamente la misma trampa que le tendió al aventurero anterior. Sin embargo, al final del cómic vemos cómo este aventurero no cae en su emboscada y la ataca por sorpresa. Ella no puede entender al principio cómo hizo para descubrir su disfraz perfecto, pero justo antes de morir tiene una epifanía. Él nunca supo que ella era una Mimic, simplemente la atacó porque no quería compartir el tesoro con ella. Con esto se plantea la siguiente pregunta: ¿quién es el verdadero monstruo en esta situación? El Mimic ciertamente se dedica a emboscar aventureros desprevenidos, pero fue creada para eso. Esa es su misión y su razón de ser. Es lo que se supone que debe hacer para sobrevivir, no tiene realmente libre albedrío. Sin embargo, el segundo aventurero mató a la que, hasta donde él sabe, era un miembro de su propia especie y lo hizo solamente para quedarse con el tesoro para él solo. Lo hizo por dinero. ¿Cuál de los dos es más malvado? Bueno, ese es el cómic y mi experiencia realizándolo. ¿Qué tan exitoso fui en plasmar esta idea con la atención que pretendía? Es algo que el lector deberá determinar. Por mi parte debo decir que aprendí mucho realizándolo, que esa era la principal razón por la cual me embarqué en esta empresa, y me alegro de haberlo terminado a pesar de que el resultado no haya sido muy bueno, o al menos no quedó tan bueno como me hubiera gustado. Espero que este pequeño recorrido sobre cómo fue hacer el cómic les haya resultado útil a algunos de ustedes, o quizás al menos interesante. Si alguien entre la audiencia hace cómics o ilustraciones y quiere dejar comentarios con algunos consejos, críticas u opiniones, son bienvenidos. El resto, no me queda más que agradecerles por haberme acompañado hasta este punto del video. Un like, una suscripción o un comentario siempre son bienvenidos y realmente me ayudan bastante. Ahora sí, sin más que decir, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.